les platicaré que vamos a empezar hablando sobre algo que es el cambio global. Posteriormente entraré en un ejemplo que estuve buscando a ver cuál me podía como resultar interesante para hablar del tema. Y finalmente, si nos da tiempo, haremos puntualizaciones más bien teóricas acerca de la gobernanza y de la participación, pero también de la deliberación, ¿no? Entonces, como en realidad me imagino que casi todos ustedes son biólogos o estudian ciencias de la tierra, pero podría haber gente de otras carreras, entonces no voy a usar un lenguaje muy complicado. Bueno, ahora sí vamos a empezar. El día de hoy quisiera empezar por hablar del cambio global, tema sobre el cual han tenido a bien las organizadoras y el organizador de este seminario poner como eje de análisis. Quiero hacerlo porque me parece relevante aclarar lo que eso significa para mí. Para mí el cambio global no se restringe al cambio climático, como algunos pensarán. Como cambio global me refiero a un cambio de paradigmas múltiples y en muchos lugares casi de manera simultánea. Podemos pensar en el reciente proceso de destitución en Brasil, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el voto en contra de la paz en Colombia y el triunfo de un hombre misógino, racista, xenófobo y clasista en el vecino país del norte. Esta crisis no solo ha sido evidenciada, como ya lo vieron desde el principio de este seminario con la maestra Carabias, por Johan Rockström. O sea, si se acuerdan, él junto con sus colaboradores desde el Centro para la Resiliencia de Estocolmo nos ha propuesto 9 parámetros, de los cuales hemos rebasado ya 3, que son clave para el funcionamiento del sistema Tierra dentro de una zona de seguridad. A saber, el más grave es la pérdida de diversidad biológica, seguido del cambio climático y el ciclo del nitrógeno. Pero él no es el único que ha hablado de esta crisis. Noam Chomsky nació en 1928, lingüista, filósofo y activista norteamericano, profesor emérito de lingüística del MIT, comenta en una de las entrevistas lo que entiende por catástrofe ambiental. Y se los voy a leer. Dice, bueno, ¿qué entiende por catástrofe ambiental? Le pregunta el entrevistador. Y dice muchas cosas, de hecho la principal es el calentamiento global antropogénico, la contribución humana al calentamiento global, los gases invernadero, otros factores. Pero eso solo es parte del problema. Existen otras causas de lo que se denomina contaminación, es decir, de la destrucción del medio ambiente, que también son muy graves: la erosión, la pérdida del suelo agrícola y la transformación del terreno de cultivo para la alimentación y plantaciones de biocombustibles, lo cual ha incidido muy negativamente en las hambrunas. No se trata únicamente de un problema ambiental, es un problema humano. La construcción de presas y la tala de la selva amazónica también tienen consecuencias ecológicas. Influyen miles de cosas y los problemas se agravan por momentos. Se agravan, para empezar, por el papel de los Estados Unidos. Nadie se ha portado muy bien en toda esta historia. Pero lo que está claro es que mientras Estados Unidos siga arrastrando al resto del mundo por la senda de la destrucción actual, que es lo que está haciendo ahora mismo, nada significativo va a cambiar en ninguno de estos temas. Estados Unidos está obligado como mínimo a tomárselo en serio y de hecho debería asumir el liderazgo en toda esta acción. No deja de ser irónico que en el llamado hemisferio occidental del planeta, el país más destacado en sus esfuerzos por aplicar alguna solución seria en la cuestión medioambiental, sea el más pobre de toda América del Sur, Bolivia. Allí han aprobado recientemente una legislación que concede derechos a la naturaleza. Son iniciativas inspiradas principalmente por las tradiciones indígenas, pues es precisamente la mayoría indígena
la que ha conseguido que el gobierno actúe en su nombre en este caso. Muchos occidentales, tan sofisticados ellos, se ríen hoy en día de semejante idea, pero llegará el día en que Bolivia reirá al último y reirá mejor. Sea como sea, allí están haciendo algo. En el conjunto del sistema mundial son punteros en ese aspecto, junto con algunas comunidades indígenas en Ecuador, pero es precisamente el país más rico, no ya de este hemisferio, sino de la historia mundial, el más rico y el más poderoso, el que no solo está haciendo nada para avanzar por ese camino, sino que está incluso dando marcha atrás. El Congreso está derogando actualmente parte de la legislación y las instituciones que pusiera en marcha nuestro último presidente liberal, Richard Nixon, lo cual constituye un indicador de dónde nos encontramos en estos momentos. Además, llama mucho la atención el febril afán actual de explotación de nuevas fuentes de combustible, aunque sea por medios que resultan tremendamente destructivos desde el punto de vista medioambiental, como la fracturación hidráulica, fracking, y la perforación en alta mar. Si hay algo, sea lo que sea, que pueda utilizarse para destruir el medio ambiente, enseguida aparece alguien dispuesto a explotarlo con el mayor entusiasmo. Es como si estuviéramos dictando la sentencia de muerte de nuestra propia especie. Bueno, hasta ahí dejo la cita de Noam Chomsky. Bueno, dentro de otros pensadores que han escrito sobre esta crisis global, se encuentra Ulrich Beck. Ulrich Beck es un alemán considerado, porque murió el año pasado, fue considerado uno de los sociólogos contemporáneos más destacados en el estudio de las consecuencias perniciosas de los procesos de modernización y globalización, incluyendo los problemas medioambientales. Señala que los principales problemas del mundo moderno no tienen origen en sus derrotas, sino por el contrario, en sus éxitos. Beck interpretaba la amenaza terrorista como una consecuencia de la modernización y del cambio climático, como un resultado de los éxitos de la industrialización. Hablando de la modernidad, la computadora se va a quedar ahí como un fetiche de la modernidad y la tecnología. Se estaba reiniciando. Bueno, pero pasando a otro autor, Anthony Giddens, algunos habrán escuchado de él, que nació en el 38, es considerado el teórico social más importante de su generación. Ha contribuido en gran medida al debate y la renovación de las ideas políticas y ha ejercido asimismo una influencia decisiva en escritores y profesores de la teoría social de todo el mundo, fundamentalmente con su teoría de la estructuración, que consiste en comprender la relación entre los individuos y las condiciones que los rodean. Tengo aquí una cita de él. Les voy a leer un pedacito de un libro, de la introducción a este texto que se llama Un mundo desbocado. Dice: hay buenas y objetivas razones para pensar que vivimos un periodo crucial de transición histórica. Además, los cambios que nos afectan no se reducen a una zona concreta del globo, sino que se extienden prácticamente a todas partes. Nuestra época surgió bajo el impacto de la ciencia, la tecnología y el pensamiento racional. Sus orígenes están en la Europa de los siglos XVII y XVIII. La cultura industrial occidental fue forjada por la Ilustración, por los libros de pensadores que luchaban contra la influencia de la religión y el dogma, que querían reemplazar por un enfoque más razonado de la vida práctica. Los filósofos ilustrados trabajaban con una máxima simple pero aparentemente muy poderosa: cuanto más capaces seamos de comprender racionalmente el mundo y a nosotros mismos, mejor podremos manejar la historia para nuestros propósitos. Debemos librarnos de los hábitos y prejuicios del pasado para controlar el futuro. Según este pensamiento, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el mundo sería más estable y ordenado. George Orwell, por ejemplo, anticipó una sociedad con demasiada estabilidad y predictibilidad, en la cual
todos nos convertiríamos en pequeñas piezas de una enorme máquina social y económica, al igual que otros muchos pensadores sociales, como el famoso sociólogo alemán Max Weber. El mundo en el que nos encontramos hoy no se parece mucho al que pronosticaba. En lugar de estar cada vez más bajo nuestro control, parece fuera de él, un mundo desbocado. Es más, algunas de las tendencias que se suponían harían la vida más segura y predecible para nosotros, incluido el progreso de la ciencia y la tecnología, tienen a menudo el efecto contrario. Por ejemplo, el cambio climático y sus riesgos inherentes resultan de nuestra intervención sobre el medio ambiente. No son fenómenos naturales. Ciencia y tecnología están inevitablemente implicadas en nuestros intentos por contrarrestar tales riesgos, pero han contribuido también, y en primer lugar, a crearlos. Nos enfrentamos a situaciones de riesgo que nadie en la historia ha tenido que afrontar. El calentamiento global solo es una de ellas. Muchos de los riesgos e incertidumbres nuevos nos afectan independientemente de dónde vivimos y de los privilegios o marginados que seamos, de lo privilegiados y marginados que seamos. Están ligados a la globalización. También la ciencia y la tecnología se han globalizado. Se ha calculado que son más los científicos que trabajan hoy en el mundo que los que han intervenido en la historia de la ciencia anteriormente. La globalización introduce otras formas de riesgo e incertidumbre, especialmente las relativas a la economía electrónica globalizada. Como es el caso de la ciencia, aquí el riesgo tiene doble filo. Está estrechamente ligado a la innovación, no debe ser siempre minimizado. La adopción activa de riesgos económicos y empresariales es la fuerza motriz de la economía globalizada. La globalización está reestructurando nuestros modos de vivir y de forma muy profunda. Está dirigida por Occidente, lleva una fuerte impronta del poder político y económico estadounidense y es altamente desigual en sus consecuencias. Pero la globalización no es solo el dominio de Occidente sobre el resto, afecta a Estados Unidos igual que a otros países. La globalización influye en la vida diaria, tanto como los acontecimientos que se suceden a escala mundial. En muchas zonas del mundo, las mujeres están reclamando una autonomía mayor que la que han gozado hasta ahora y están entrando en el mercado laboral masivamente. Estos aspectos de la globalización son al menos tan importantes como los que se producen en el mercado global. La familia tradicional está amenazada, está cambiando y lo hará mucho más. Otras tradiciones, como las vinculadas a la religión, también experimentan grandes transformaciones. El fundamentalismo nace en un mundo de tradiciones en derrumbe. El campo de batalla del siglo XXI enfrentará al fundamentalismo con la tolerancia cosmopolita, en un mundo globalizado donde se transmiten rutinariamente información e imágenes a lo largo del planeta. Todos estamos en contacto regular con otros que piensan diferente y viven de esta forma distinta que nosotros. Los cosmopolitas aceptan y abrazan esta complejidad cultural. Los fundamentalistas la encuentran perturbadora y peligrosa. Y ya sea en los ámbitos de la religión, la identidad étnica o el nacionalismo, se refugian en una tradición renovada y unificada y con bastante frecuencia en la violencia. La globalización está detrás de la expansión de la democracia. Al mismo tiempo, paradójicamente, expone los límites de las estructuras democráticas habituales, es decir, de las estructuras de la democracia parlamentaria. Tenemos que seguir democratizando las instituciones existentes y hacerlo de forma que respondan a las demandas de la era global. Nunca seremos capaces de ser los amos de nuestra historia, pero podemos y debemos encontrar maneras de controlar las riendas de nuestro mundo desbocado. Bueno, eso es lo que dice Giddens. En realidad, desde esta perspectiva de una crisis civilizatoria que no solamente la manifiestan nuestros autores nacionales como Enrique Leff o Víctor Toledo, ¿no?, que más o menos son los que tenemos a la mano y vienen a la facultad o podemos ir a escucharlos. Estamos escuchando, ¿no?, de estas voces que influyen en el mundo
estas definiciones de lo que es realmente el cambio global, ¿no? Si nos da tiempo, después les voy a hablar algo de lo que dice el Papa. ¿Quién ha leído Laudato Si? Nadie. Bueno, es también un nuevo actor en este entramado global que nos está diciendo: aguas, el cambio tenemos que enfrentarlo de otra manera. Y bueno, en realidad estamos en lo que Thomas Kuhn llamaría un cambio de paradigma en todos los sentidos y en todas las dimensiones. Y para entenderlo, necesitamos algo distinto al método científico. Para los que estudiamos en esta facultad, pues resultará un poco así como extraño, como que ya no es suficiente la ciencia, ¿no? Algo así necesitaremos para entender esta complejidad, como lo que Silvio Funtovitz y Jerome Ravetz llaman ciencia postnormal, que en realidad representa un nuevo acercamiento a la forma del uso de la ciencia en situaciones donde los hechos son inciertos, los valores se encuentran en disputa, los intereses son muy grandes y las decisiones se tienen que tomar de manera urgente. Algo que me ha ayudado a entender un poco esta complejidad es la obra de Edgar Morin sobre el pensamiento complejo. Y bueno, pues si a alguien le interesa, pues también ahí pueden consultar lo que dice Edgar Morin. Bueno, después de haber abordado lo que para mí significa este cambio global, espero haber logrado rebasar el tema del cambio climático, que es una parte fundamental, pero no lo es todo. Vamos a hablar de una historia que tiene que ver con esto de la gobernanza y la fauna. Traté de buscar un ejemplo que fuera como más útil, y ustedes van a ir como tomando algunos elementos de esta historia que a lo mejor les hacen eco con lo que acabamos de escuchar de la crisis o de este cambio global. Y posteriormente entraremos en algunas cuestiones puntuales si es que el tiempo nos da. Pues empezamos. Un entomólogo canadiense de nombre Frederick Urquhart y su esposa Nora, quienes se preguntaron ¿a dónde van las mariposas monarca en invierno? Urquhart, quien desde pequeño, a inicios del siglo pasado, se interesó por las mariposas y sabía que miles de monarcas volaban hacia el sur en septiembre, pero desconocía su paradero. Se le ocurrió, bueno, pues vamos a investigar, le dijo a su mujer, vamos a ver cómo migra, ¿no? Este insecto tan particular que de repente está y de repente no está. Entonces así, a partir de 1937, ambos comenzaron a etiquetar mariposas. Y en 1952 fundó la organización que hoy se llama Monarch Watch. Esta fue la primera asociación para el estudio de la migración de insectos, a través de la cual reclutó miles de voluntarios, a los cuales les llamó como ciudadanos científicos, que colaboraron pegando pequeñas etiquetas en las alas de las mariposas y reportando sus avistamientos. Los Urquhart hicieron multitud de viajes siguiendo la dirección de la migración desde el sur de Canadá hacia el Golfo de México. Identificaron muchas rutas migratorias, pero estaban desconcertados porque la ruta parecía desaparecer en Texas al final del otoño, para después reaparecer en la primavera. Entonces, lo que hicieron fue buscar ayuda en México y publicaron un anuncio en el periódico de la Ciudad de México solicitando voluntarios que les ayudaran a buscar a las mariposas pasando la frontera. En 1973 la nota fue leída por Ken Brugger, un estadounidense de 53 años dedicado a elaborar y comerciar textiles, residente en México desde el 65. El señor Brugger decidió hacer recorridos en motocicleta con su esposa Catalina Aguado, buscando las mariposas. Los Brugger fueron los primeros en encontrar, el 12 de enero de 1975, los sitios de hibernación en México. El primer sitio que localizaron fue el de Cerro Pelón, en el Estado de México, y posteriormente
el del Rosario y Chincua en el estado de Michoacán. Seguramente ustedes conocen esos santuarios, ¿no? A ver, levanten la mano quienes conocen esos santuarios. Desde que uno va a la prepa lo llevan, ¿no? O con la familia. Bueno, seguiré con la historia. Sin embargo, la presencia de mariposa monarca durante la época de invierno en los bosques de Oyamel, entre el Estado de México y Michoacán, es un fenómeno ancestralmente conocido por los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los pobladores de esa región. Los purépechas, que habitaron la zona antes de la llegada de los españoles, la consideraron el alma de los muertos e interpretaban su llegada como el anuncio de la visita de los difuntos por coincidir con su arribo con los días 1 y 2 de noviembre. Los masajes de otomíes la asociaron a los ciclos de producción agrícola, llamándola la cosechadora, por ser durante esa etapa de las labores de cultivo cuando la monarca visitaba sus tierras y porque al inicio de la preparación de la siembra se retiraban de ellas, lo que permanece actualmente en el pensamiento de estos pueblos indígenas. En 1977, un grupo de especialistas en lepidópteros de la UICN se reunió en Washington, preocupados por promover la conservación de las áreas mexicanas de hibernación de la mariposa monarca. En el 79, este grupo, reunido en Costa Rica, resolvió enviar una carta a López Portillo, entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, para solicitarle la intervención del gobierno mexicano en la conservación de la monarca. Así, los primeros intentos de protección, motivados por el interés especial de sus hábitos migratorios, se realizaron en 1980, año en que se decretaron como zona de reserva y refugio de fauna silvestre los lugares donde la mariposa monarca hiberna y se reproduce. Se estableció veda por tiempo indefinido para su caza y captura en todo el territorio nacional y se prohibió el aprovechamiento y la utilización de sus productos y despojos. Disposición publicada el 9 de abril de 1980 en el Diario Oficial de la Federación. En el 84 se constituyó el Fideicomiso Mariposa Monarca en el Banco Nacional de México con el objeto de apoyar los esfuerzos del Gobierno de México para proteger a la monarca. Este fideicomiso fue integrado por los gobiernos de los estados de México y Michoacán, las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Desarrollo Urbano y Ecología y una organización denominada Monarca ASA. CEDUE, en coordinación con la SARCH y el Instituto de Biología de la UNAM, realizaron los estudios sobre las áreas que requerían la protección y restauración de las condiciones ambientales propicias para la conservación de la mariposa monarca. A su vez, en 1985, el gobierno del estado de Michoacán expropió 70 hectáreas en Sierra Chincua y declaró por utilidad pública la conservación del santuario de la monarca ubicado en el terreno denominado Monte Alto de la ex hacienda de Jesús de Nazareno, municipio de Angangueo, Michoacán, en congruencia con los fines y objetivos de este decreto. El gobierno federal, por medio de la CEDUE, adquirió una propiedad privada de 705 hectáreas contiguas a la expropiada por el gobierno estatal. Y así sigue la historia. Con la información de estos procesos ecológicos y biológicos en la zona, el 9 de octubre del 86 se decretó en el Diario Oficial como áreas naturales protegidas para los fines de la migración, hibernación y reproducción de la mariposa monarca, así como para la conservación de sus condiciones ambientales, la superficie de poco más de 16,000 hectáreas ubicada en el Estado de México y Michoacán. En 92, la reserva se incorporó al Programa de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas Selectas de México, financiadas por el GEF, el Fondo Global para el Medio Ambiente. Agrego que además no solamente pertenece a la red de ANPs de la CONAM, sino que además tiene una categoría que solamente tienen 4 áreas naturales protegidas en México, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que bueno, ahí tiene que ver con la UNESCO y con sus criterios. El primer decreto de 86 estaba muy concentrado en restringir el acceso y uso del bosque, idea basada en los preceptos de Garrett Hardin, quien en el 68 publicó su famoso artículo, ¿no?,
la tragedia de los comunes. Y bueno, esta persona pensaba que los recursos de uso comunitario estaban condenados a desaparecer debido a la racionalidad de los individuos motivados exclusivamente por su beneficio personal. Este enfoque, así como el conocimiento biológico con el que se contaba, fue la justificación para las expropiaciones de terrenos comunales y compra de propiedades privadas. Lucia Brenner documenta que esta transición hacia área natural protegida se llevó a cabo con escasa participación de los afectados, lo que generó resistencias de la población local, así como otros actores tradicionales que vieron afectados sus intereses por la imposición jurídico-administrativa impuesta por las agencias del Estado. La política de conservación mostró sus limitaciones de puesta en marcha debido a la imposición, por lo que las agencias de gobierno y las organizaciones no gubernamentales iniciaron una exploración de opciones que de manera sutil promoviera la aceptación de esta ANP entre la población local. Implementaron programas para la creación de actividades económicas no tradicionales, como el ecoturismo, la producción de artesanías, que de alguna manera lograran compensar la afectación de la política de conservación con resultados realmente cuestionables. Dentro de estos cuestionamientos, hubo un reporte de WWF en donde fue muy claro que entre el año 2004 y 2005 las colonias de la mariposa monarca ocuparon la superficie menor desde 1993, registrando una disminución promedio de 77% en comparación con la superficie ocupada en el invierno de 2003-2004. Justo en esos años yo estaba de voluntario ahí y por eso se me hizo como, este es un buen ejemplo para traerles porque lo conozco y sé que hay una problemática en el fondo. Después platicaremos qué otros ejemplos puede haber. Carlos Galindo y Eduardo Rendón nos explican algunas causas de la disminución. En los Estados Unidos y Canadá, el 90% de las poblaciones de mariposa monarca desarrolla su ciclo completo en zonas agrícolas y que ahí es el lugar donde se encuentra el algodoncillo, esta flor, la asclepia. Sus plantas preferidas para poner huevecillos y que es el alimento de las larvas. Algunas zonas agrícolas han sido transformadas en zonas urbanas, caminos o centros comerciales, destruyendo el hábitat de esta mariposa. Adicionalmente, los algodoncillos son considerados malezas y a menudo son eliminados de los campos agrícolas mediante el uso de herbicidas. Durante los años previos en los Estados Unidos y Canadá se ha incrementado el uso de herbicidas de amplio espectro y extrema toxicidad para eliminar estas malezas. El uso de estos superherbicidas es posible debido a la adopción de variedades de cultivo altamente resistentes a estos compuestos. Estas prácticas están reduciendo la abundancia de algodoncillos y pueden tener un efecto negativo importante en las poblaciones de la mariposa monarca. Durante la temporada de hibernación en México, hubo eventos de alta mortalidad de mariposas debido a la combinación de lluvias bajas, extremas temperaturas y bajas temperaturas extremas. La monarca posee unas sustancias en la hemolinfa que les permite bajar el punto de congelación de sus tejidos y de esa manera pueden aguantar hasta 14 bajo cero si no hay exceso de humedad en los cuerpos. Pero si durante las tormentas invernales la mariposa se moja, las temperaturas extremadamente bajas matan a una gran parte de la población. Los científicos consideran que si bien estos eventos son parte de la mortalidad natural, la remoción de árboles debido a la deforestación ha disminuido la capacidad del bosque para mantener el microclima adecuado que protege a las mariposas. Durante la última década, en particular, varios santuarios de la reserva de la biosfera de mariposa monarca han sido afectados por la deforestación y la degradación de su hábitat, a pesar de las regulaciones. En palabras del Dr. Lincoln Brower, el bosque actúa a su vez como una cobija y como una sombrilla. Sin estas condiciones favorables, las mariposas sufren altas mortandades cuando se presentan heladas seguidas por lluvias.
Pero bueno, además de las mariposas monarcas, podemos hablar de otra población que comparte con la monarca esta reserva, la población humana, ¿no? Entonces, no sé si ya han ido como entendiendo un poco que el problema de la monarca, bueno, tiene varios matices, ¿no? Entonces, es muy interesante que la política del área natural protegida pues está atacando una parte, ¿no? In situ. Pero en este ejemplo estamos viendo el peso que tiene la conservación y el manejo, por ejemplo, de los pesticidas y de los herbicidas, sobre todo, en Estados Unidos y en Canadá. Pero hablemos de la población humana. Esta reserva de la biosfera es una de las más pobladas en México. En 2007 estaba habitada por más de 100,000 personas. La población es mestiza e indígena. Su principal actividad económica es la agricultura de subsistencia. La región de la Monarca es, en términos humanos, una de las más marginadas del centro occidente del país. La tenencia de la tierra es un tema muy complicado. Predomina el régimen ejidal entre comunidades mestizas y el régimen comunitario entre la población indígena. La reserva está integrada por 59 ejidos, 13 comunidades indígenas y 21 pequeñas propiedades. La extracción de madera ha incrementado en los últimos 50 años y representa una actividad relevante en la economía regional. El aumento de la población, falta de empleos, la demanda de bienes muebles y de madera para la construcción, así como de celulosa en la zona de influencia de la Ciudad de México, han tenido como efecto un aumento en la presión sobre la explotación de madera de los bosques de la Monarca, ya sea esta como tala hormiga o tala masiva. Pese a la presencia de diferentes cuerpos policíacos, el control de la tala masiva ha resultado insuficiente. Sin embargo, la intensidad de la explotación es dependiente de las condiciones socioculturales locales, por lo que en algunas comunidades se ha logrado un manejo forestal sustentable, a diferencia de ejidos o propiedades privadas donde se benefician solamente ciertos actores. Los factores más relevantes son la historia local, la equidad social de las comunidades, la armonización de intereses entre élites locales y actores externos. Y bueno, las comunidades mejor organizadas han logrado establecer capacidades y esquemas de vigilancia, disuadiendo y ahuyentando la visita de talamontes. En esta breve historia de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, el principal conflicto entre las agencias de gobierno y la población local ha sido la explotación forestal. Y bueno, hasta aquí la historia del ejemplo que les traje, para que hablemos pues, de un ejemplo de gobernanza real, ¿no? Entonces, bueno, no sé si seguimos con la tercera parte. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuánto más? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Podríamos empezar con, tal vez, no quise iniciar con esta parte de qué es la gobernanza, porque es una construcción, ¿no? Entonces, como que para los que somos científicos o venimos de áreas más científicas, hablar de esas cosas extrañas nos parece muy lejano. Entonces, ¿qué les hace pensar esa historia también a la luz del problema del cambio global? Si alguien quisiera participar. Sí. Pues yo, mi nombre es Carlos y llegué a la licenciatura en Derechos en noviembre. Y estoy haciendo ejercicios con un programa que se llama DOTAS. Entonces, yo lo que pienso es que es necesario obviamente proteger ese santuario, ese santuario de la mariposa monarca, que ahí la importancia es precisamente la mariposa monarca. Y pienso que sí se necesita un plan de manejo, para asociar esa reserva natural. Y pues he leído un poquito de lo que se trata de Marx, este programa que viene de adaptación estudiar, y pienso que podría ayudar un poquito, no sé qué piensa usted. O sea, el objetivo, para mí, el objetivo sería en este caso pues, proteger los bosques donde se produce el mariposa monarca. Entonces, uno de esos beneficios que
podría ser sería el famoso del mar. No sé si es lo que piensan. Bueno, no. Sí, ahorita platicamos bien. ¿Alguien más? A mí me parece que es importante que nos aterricen un poco más lo que significa la gobernanza, porque tengo entendido que tiene que ver algo con derecho, con decisión ciudadana, pero yo creo que es importante saberlo, porque el ejemplo que dice que es muy bueno, pero así ya podemos como que integrar más con lo que significa, o lo que... Yo soy Adriana Osna. Adriana, ¿cuál es tu información? Yo estudié biología aquí en la facultad hace mucho. Entonces, yo creo que es importante. Perfecto. Eso es lo que quería llegar, si hubiera dudas, de cómo una historia así la podemos ir como poniéndole categorías, ¿no? Sí. Yo tenía una pregunta. Yo de antropología. Okay. Y sí, justo creo que el tema tiene que ir más relacionado con las comunidades, ¿no? Que con la gente que yo he hablado de diferentes estados, en comunidades rurales sobre todo, sí va por ahí, ¿no? Que se está perdiendo la biodiversidad, porque la caza intensiva o la destrucción de los hábitats, y no sé, creo que ahí tiene que haber una interlocución, ¿no? Entre las ciencias y pues la gente, ¿no? Que no está familiarizada, porque para ellos no sé muchas veces como qué pasa, pero creo que no existe la idea de que se pueden acabar, ¿no? En Yucatán yo he estado viendo mucho y es el venado, ¿no? El venado y el pavo de monte, que justo con la tala intensiva, con la ganadería, se va perdiendo el hábitat, pero además la caza, está prohibido cazar, pero la gente sigue cazando, ¿no? Porque es parte de su tradición. Y yo lo que escucho es que, no, o sea, cuando les dices, ¿no? Es que se va a acabar el venado. La respuesta es, ¿cómo se va a acabar? Es que siempre ha habido venado. Pero creo que justo, ¿no? Con la tecnociencia que está llegando a estos niveles, ellos o bueno, en el pasado no se conocía esta capacidad de destrucción que ya tenemos, ¿no? Y si no se toma esa conciencia, si no hay esta interlocución entre las ciencias y la gente que habita esos lugares, va a ser muy difícil, porque a pesar de que haya planes internacionales, de que haya leyes, finalmente, justo, ¿no? Los gobiernos locales en esos ámbitos son los que deciden, y la gente misma, ¿no? Porque los policías municipales de Yucatán, por ejemplo, si saben que hay gente cazando el venado, pues no pasa nada, ¿no? Porque o es su primo o es su amigo, pero si viene un federal, ahí sí, ¿no? Entonces ahí yo creo que es el tema es cómo logramos esta interlocución con la gente que habita todas esas zonas, ¿no? Recuerda tu nombre. Dalí. Bueno, me da gusto haber empezado a hacer eco en sus cabezas, ¿no? Como dice Dalí, quería que llegaran un poco a esa cuestión. Los que estudiamos en la facultad, que somos biólogos o los que van a salir de ciencias de la tierra, tenemos una idea o llegamos a una idea aquí, con una idea aquí, de que como somos científicos, tenemos el poder de la verdad. Entonces, con conciencia o no, cuando salimos, nos paramos ante los problemas con nuestra dosis de verdad, que puede ser enorme a veces. Pero justo lo que dice Dalí, y creo que va por ahí el tema de ir poniéndole categorías a esta historia como para entenderla en partes, ¿no? Esta historia nos habló de, ¿se acuerdan cómo empezó el decreto? Estados Unidos. Ajá, se organizaron, no sé qué, le mandaron la carta al presidente y entonces el presidente dijo, sí, hágase. Si eso hubiera pasado en el patio detrás de su casa, ¿cómo hubieran respondido? Además, es por utilidad pública. El abogado nos puede decir que eso es como el bien común, no sé. ¿Por qué con ellos? Ajá, exacto. Si es por bien público, ¿qué vas a hacer? Bueno, a lo mejor te van a indemnizar con algo, pero te van a despojar de tu propiedad. Y lo peor de todo es que además estamos hablando de poblaciones que han vivido ahí por generaciones, que son autóctonas de ese sitio y que además tienen una cosmovisión que los relaciona con el bosque, con sus
tierras, con el agua, con sus montañas. Alguien les preguntó si querían que les expropiaran, si querían ser parte de la reserva. No. Por eso no funcionó. Este es un ejemplo paradigmático, porque si vamos a ver cualquier reserva del país donde hay habitantes, pues es un problema, ¿no? Ahí no les tomaron en cuenta. ¿De qué va la gobernanza? Nosotros vimos que en este ejemplo la realidad de conservación pues no se logró. Las mariposas monarcas hace 10 años tenían las poblaciones más pequeñas que se habían contado, ¿no? Entonces, ese tipo de política pública de conservación y esa manera de implementarla funciona. ¿No? Entonces, lo que nos enseña ese ejemplo es lo que está atrás de la gobernanza. Atrás de la gobernanza está una idea de que el Estado, el gobierno, no es suficiente para resolver los problemas públicos, o no todos los problemas públicos. ¿Qué podría ser un problema público? ¿Qué se te ocurre? Pues que en realidad creo que la ciudadanía en general queremos que todo nos resuelva el gobierno, pero en realidad nosotros tenemos la visión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto que he observado aquí en la facultad, ¿no? El UNICEF se ha usado por mucho tiempo y sabemos que ahora hay muchos datos de que es altamente contaminante, que no se reusa, etc. Y sin embargo, aquí en la Facultad de Ciencias se sigue usando indiscriminadamente, ¿no? Entonces, no hay una política, suponiendo que le quiera echar la culpa al gobierno, que diga no se usa el UNICEF, va a ver que haya lugares donde se pueda tener un acopio, qué sé yo. Pero aquí en la facultad, que se supone que nos formamos o nos estamos formando, no nos damos cuenta de eso, aún teniendo los datos, y creo que hasta cierta responsabilidad, y lo seguimos consumiendo indiscriminadamente. Claro. Por ejemplo, eso a mí me parece que podría ser un ejemplo. Claro. Y muy local, además, me parece. Además, sí, ahí existen normatividades sobre desechos sólidos, existen normatividades sobre la disposición de la basura, ¿no? Sí. Federales, locales, y seguramente la UNAM tiene ahí como un código, bueno, ¿qué hacemos con la basura? ¿No? Esas autoridades que mencioné, la federal, la del Distrito Federal y la de la UNAM, pensando en el campus, ¿son suficientes para resolver el tema del UNICEF? No creo. No. Simplemente no, porque si no cuentan con nuestro apoyo, como esta sociedad que vive en es que se ciudades trata de universitarias. ser un consumidor responsable en todo caso. Es decir, bueno, si sé que eso es algo que no ayuda al medio ambiente y entonces mejor no, o sabes qué, mejor no vendas un UNICEF, trata de usar otro tipo de materiales. O sea, nosotros como consumidor tenemos mucho que ver en eso. Bueno, entonces, cada uno de los diferentes actores tiene algo que ver en esa posible solución a un problema público. El desecho de basura, de residuos sólidos, en específico del UNICEF. No es suficiente con que haya una ley, porque no es posible que el gobierno esté atrás de nosotros multándonos, y a lo mejor ni con la multa lo vamos a hacer. Necesitamos una serie de actores, incluidos nosotros, para poder decidir qué vamos a hacer, porque sí me importa resolver ese problema. ¿Qué se vio ahí en el ejemplo? Aplicaron una política, dijeron aquí vamos a proteger. ¿A poco vive alguien de allá? Pues, le compramos. ¿Y qué hicieron? Rebelarse, ¿no? Decir, pues, si me lo vas a expropiar, no, pues yo voy a sacar la madera. Entonces fue contraproducente en un principio. Bueno, de eso va la gobernanza, de pensar en un nuevo esquema donde el gobierno, el Estado, no es capaz, no es suficiente para resolver el problema público. Entonces ahí viene la disyuntiva entre dos palabras que probablemente confundimos nosotros los científicos muy comúnmente. Gobierno o gobernabilidad no es lo mismo que gobernanza. La gobernabilidad es
que nosotros, sí, estoy dispuesto a que cada vez que me multen voy y pago mi multa. Pero además estoy dispuesto a que como ya leí el reglamento, pues ya no voy a cometer el reglamento. Y además voy a respetar las leyes. Entonces, si yo tengo la disposición de seguir las leyes, eso le vamos a llamar gobernabilidad. ¿Sí? Si ahora me doy cuenta que el Estado es incapaz de poner una ley justa, unos parámetros que pueda yo como ciudadano cumplir, pues a lo mejor la misma ley es incumplible y no podríamos hablar de gobernabilidad. Esa es otra cosa, ¿no? Pero la gobernanza es un esquema de pensar las cosas de otra manera. El gobierno es incapaz, insuficiente, etc. Ahora, ¿cómo se aplica al tema de los recursos naturales? Ustedes ya ven, en un principio se generan leyes o políticas que estaban basadas originalmente en esta idea de Harding, ¿no? Donde la tragedia de los comunes era, se va a acabar todo si no lo excluimos del uso de los demás. De ahí viene el tema de las AMPs, ¿no? Originalmente, que si ha evolucionado o no, en cada una y en cada caso habría que ver, ¿no? Pero de ahí viene, y por eso también lo puse, porque es una política que también es necesario afirmar. Pero también existe otra visión un poco más reciente. No sé si han escuchado de Elinor Ostrom. ¿Nadie? Bueno, Elinor Ostrom se ganó en el 2009 el premio Nobel de Economía por sus investigaciones, donde lo que dice a través de toda su vida de investigación sobre cómo se organizan pequeñas comunidades, más grandes comunidades, en torno al aprovechamiento de recursos, entre ellos los casos que van desde las langostas, desde el bosque, hicieron sociedades, ¿no?, para compartir ese tipo de estudios, y lo que se dieron cuenta es que no es totalmente cierto esta parte de la tragedia de los comunes. Los humanos, como sociedades, como grupos, nos podemos poner de acuerdo para aprovechar ese recurso, manejar ese recurso, y que el recurso y el beneficio que se obtiene pueda ser prolongado el plazo, ¿no? Entonces se rompió el supuesto de Harding de que nos iba a llevar a la fregada, ¿no? Entonces habrá que pensar de otra manera las políticas de conservación de la fauna a través de un esquema que contemple a los usuarios, a los actores interesados, porque todo va en algo que no nos gusta, pero la gobernanza se da en torno a los conflictos, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los políticos dicen, no, pues todo está bien. Incluso, esto es interesante, un hallazgo interesante, porque si ustedes quieren revisar más casos interesantes de aprovechamiento de fauna en México, les recomiendo que vean los 100 casos de éxito de la CONAVI. Pero no esperen una narrativa donde les van a decir, así empezó, así hubo conflicto, esto no salió bien, y pues esto ahí va. No esperan eso. O sea, son casos de éxito. O sea, un día el doctor Sarucán me dijo, oiga, usted ya leyó ese, está muy bueno. Y yo, sí. O sea, sí, pero ¿qué decía por ahí uno de los autores que yo les comenté al principio del tema global? O sea, la humanidad aprende más de sus errores que de sus éxitos, ¿no? Yo lo veo a nivel personal, yo aprendo más de mis errores y mis fracasos que de mis éxitos. También sucede a nivel social, a nivel humanitario. Entonces, creo que tenemos que pensar de otra manera, pero es muy difícil que los funcionarios públicos digan, es que hay un conflicto. No sé, es como un miedo de decir, es que si yo digo que tenemos un conflicto, voy a perder hasta la cabeza. Ya no digas impuesto, ¿no? Pero efectivamente la gobernanza se da a través de ese manejo del conflicto. ¿Qué pasa con los intereses
que están atrás y que destapó la reforma energética. Ya nos decía por ahí, ¿quién era? Chomsky, ¿no? El tema del gas shale y la perforación en aguas profundas, pues deja unos estados terribles, ¿no? Ustedes lo han de ver ya, más o menos, se han de ver enterado de cómo es eso, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hablamos de esa relación de las zonas donde es probable que haya pozos de gas shale? Y si lo mezclamos con el tema de las desapariciones forzadas en México. ¿Alguien se lo había preguntado? Bueno, les recomiendo un libro cuya segunda edición acaba de salir, que se llama Ni vivos ni muertos, de Mastro Giovanni. Y justo es lo que analiza. Atrás de las desapariciones forzadas en México están intereses que tienen que ver con mineras, con la explotación de gas shale y otras cosas, que finalmente para el funcionario público es más fácil cuando llega la familia del desaparecido decir, seguro tenía nexos con el narcotráfico. Se criminaliza a la víctima y hasta ahí acaba todo. ¿Quién se va a enterar que un par de años después esas tierras las van a terminar malbaratando porque nadie quiere vivir ahí por el terror? Entonces, el terror es una estrategia de esta forma de pensar el mundo rosa, donde no existen los conflictos, porque las empresas que están interesadas en los recursos naturales, pues quieren llegar en planito, ¿no? Sin negociar con actores locales y con intereses locales y con tradiciones. ¿Sí me explico por qué les puse ese ejemplo? ¿No? Ahora adquiere sentido. Bueno, por otro lado, el tema de la gobernanza también es un tema, algunos le llaman multinivel. Yo cuando pienso en la palabra multinivel pienso en las pirámides, ¿no? Ya saben de cuál es hablo. Pero bueno, así le llaman. Yo cuando empecé a estudiar los temas de gobernanza, no me era fácil pensar en los temas multinivel, ¿no? Hasta que llegué con los internacionalistas. Y dije, bueno, ya estoy como en el... La gobernanza se puede dar desde mi manzana, donde nosotros ponemos reglas y tenemos un acuerdo con la autoridad, quizás sobre la vigilancia o sobre el uso del agua o sobre el uso de un área verde. Desde ahí hasta lo que ya también seguramente les han comentado, ¿no? Sobre el tema de la fauna, pues vamos a tener la próxima reunión del Convenio de Diversidad Biológica a finales de noviembre y principios de diciembre. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí. La verdad es que deberían de ser foros donde participen los actores que realmente representan a esos intereses. Ciudad de México, y que tiene que usar transporte público, y que añora más áreas verdes, y que le podríamos pedir a los gobiernos de las delegaciones que pusieran focos, no con luz blanca, sino con otro tipo de luz que no afecte a la fauna, ¿no? Ok, yo lo voy a hacer, pero me parece que no hicieron la búsqueda con organizaciones que realmente representan la problemática urbana. Entonces digo, bueno, eso se da en los altos niveles. Bueno, aprendamos que puede haber muchos niveles de gobernanza, por eso también hay una cuestión multinivel. Este ejemplo que les puse nos mete también no solamente en un nivel de las comunidades, donde debe haber acuerdos para la vigilancia específicamente de la tala ilegal, pero nos mete en un tema de gobernanza regional, en donde están involucrados, y vuelvo a lo mismo, el Estado-Nación no es suficiente. Se tiene que poner de acuerdo con Estados Unidos y con Canadá, que son otros dos estados, ¿no? Porque resulta que el fenómeno migratorio abarca esos tres estados. Cualquier especie que migre, entonces, nos habla de que si queremos hacer algo por esa especie, no lo voy a resolver poniendo solo una reserva en mi territorio. Necesito empezar a ponerme de acuerdo. Si ya sé que migra, pues todo lo que va haciendo por su paso, ¿no?
Entonces ahí hay una escala distinta, que es una escala regional. Entonces, bueno, no sé si más o menos queda. Igual también, si ustedes han hablado del cambio climático, saben que hay un Consejo Mundial o un panel intergubernamental de cambio climático para la biodiversidad, donde haya la fauna, pues también está el IPBES, ¿no? El panel intergubernamental de biodiversidad, ¿no? Entonces, todos esos niveles de gobernanza es importante tenerlos en consideración si queremos pensar en manejar la fauna, en conservar la fauna. No sé si más o menos ayudé un poco a darle categorías a este. No sé si tenemos como 15 minutos más. Si para preguntas. Para preguntas, ya estamos en las preguntas. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. No nos servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensar? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en lugar del ser humano y de su acción en el mundo. En el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Y bueno, con esto cerraría